Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más nos volvemos a encontrar en el área de Ciencia y Tecnología. Aprendo en casa, semana 23, fecha 9 de septiembre de 2020. Institución Educativa 3721, Santa Rosa de Ancón. Docentes: Miguel Cantú, Marilena Dávila. Competencia: explica el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre los seres vivos. Materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Sesión: explicamos cómo son las reacciones de óxido-reducción y comprendemos cómo se genera la corriente eléctrica continua. Grado, séptimo ciclo, tercero, cuarto y quinto, secciones A y B. Explicamos cómo son las reacciones de óxido-reducción y comprendemos cómo se genera la corriente eléctrica continua. Para llegar al tema nos vamos a hacer las preguntas indagatorias. ¿Qué es una reacción de óxido y reducción? ¿Qué es óxido? ¿Qué es reducción? ¿Qué es la intensidad y tensión de corriente eléctrica? El reto para la presente sesión: ¿cómo hacemos para proponer una solución tecnológica para el cuidado responsable de los recursos y del ambiente con los materiales que sufren corrosión en nuestro entorno? Siguiente: ¿qué es un circuito eléctrico y cuáles son sus componentes? ¿Qué es la intensidad y tensión de corriente eléctrica? El propósito de sesión: explicaciones resumidas que sustenten la corrosión, cómo y por qué es importante prevenirla, y el compromiso por un consumo responsable de los recursos y el cuidado del ambiente. Siguiente propósito: construye explicaciones basadas en conocimientos científicos que permitan comprender la naturaleza y la forma de transmisión de energía eléctrica y su impacto en la economía del hogar y la comunidad y el ambiente. Explicamos cómo son las reacciones de óxido-reducción. Estamos rodeados de reacciones de óxido-reducción. Siempre que ocurre una oxidación hay liberación de energía y algo se reduce y viceversa. Esta energía puede ser liberada de manera lenta, como es el caso de la oxidación o corrosión de los metales. Puede ser liberada de forma muy rápida y explosiva, como es el caso de la combustión y la respiración. Los procesos de oxidación-reducción, una de ellas es la corrosión del hierro, que es un material estructural muy usado. Una de las consecuencias más serias de la corrosión sucede cuando afecta a nuestra vida cotidiana. Lo observamos en los puentes de una avenida o carretera, en las varillas de acero para la construcción, en las ollas, en las tuberías, en las puertas, ventanas, piezas, rejas, etc. Estos daños pueden devenir en accidentes o producir daños. Además, suele implicar una reparación costosa. Tenemos el cuadro de color verde. ¿Qué es una oxidación? Reacción en la que una sustancia pierde electrones o se da un aumento en el número de oxidación. Entonces, decimos que es oxidación cuando un elemento pierde electrones. Reducción: reacción en la que una sustancia capta electrones o se da una disminución en el número de oxidación. Y la reducción, ¿qué cosa va a ser? Aquel elemento que capta electrones. Tenemos aquí en el gráfico, nos está mostrando el candado y con el tiempo el candado oxidado. Tenemos en la parte superior. ¿Qué dice acá el oxígeno? El oxígeno de 0 ha pasado a ser positivo. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha perdido un electrón y se ha cargado positivamente. Y acá tenemos en el otro lado oxígeno de color azul. De 0 ha pasado a menos. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha ganado un electrón. Por eso se dice que la oxidación es cuando pierde electrones y la reducción es cuando gana electrones. ¿Qué pasó con el candado? Tenemos acá candado de hierro, ¿no? Y acá tenemos dos moléculas de agua, 2H2O. Y acá tenemos el óxido de hierro. Entonces,
En la parte de abajo nos dice 4 hierros más 3 oxígenos y 2 moléculas de agua. ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar el óxido de hierro 3 hidratado y oxidado, ¿no? Entonces eso es lo que me está mostrando la figura. ¿Qué nos dice al pie? En las reacciones químicas se producen cambios en la estructura electrónica debido a la rotura de enlaces químicos de las especies químicas iniciales. Está hablando de los reactivos. Y la formación de nuevos enlaces químicos para formar nuevas sustancias, producto de las reacciones o de la reacción. Esto ocurre a nivel microscópico y a nivel macroscópico. Podemos observar en el caso del candado también un antes y un después. Valencia. Capacidad de un elemento para combinarse con los átomos de otros elementos y formar compuestos. Es un número positivo o negativo que indica el número de electrones que gana, pierde o comparte un átomo con otro u otros átomos. El hidrógeno tiene una valencia con valor arbitrario igual a 1. Se puede determinar por comparación con el hidrógeno la valencia de todos los demás elementos. Así, algunos elementos tienen valencia fija, como es el sodio, el calcio, el aluminio, el silicio, etc. Otros tienen más de una valencia, como el cloro, el nitrógeno, el fósforo, el manganeso. Utiliza una tabla periódica y comprueba lo que se afirma en este párrafo. Ejemplo, en el ácido clorhídrico, el cloro tiene valencia 1, porque se combina con un átomo de hidrógeno con valencia 1. En la tabla tenemos la valencia de los metales y no metales. Aquí al pie tenemos la tabla periódica. Tenemos acá el grupo 1A donde está el hidrógeno, el 2A donde está el berilio. Nos pasamos al otro lado, el 3A donde está el boro, el 4A carbono, el 5A nitrógeno, el 6A el oxígeno, el 7A el flúor y el 8A donde están todos los gases nobles. Entonces, la tabla periódica es el lugar donde vamos a encontrar la totalidad de los elementos, ¿no? Y están ordenados y agrupados en grupos y familias. Nomenclatura moderna. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (UPAC) recomienda adoptar el sistema Stock. Este fue ideado por el polaco Alfred Stock en 1941. No se aplican prefijos ni sufijos y se cumple para óxidos básicos, ácidos, hidróxidos y sales. Para nombrar los óxidos se emplea el siguiente procedimiento general. Se antepone la palabra óxido más el nombre del elemento seguido del número de oxidación, escrito entre paréntesis y con números romanos. Tenemos el primer ejemplo, óxido de sodio. ¿Cómo se formó este óxido de sodio? Se ha juntado el sodio más el oxígeno y de ahí, ¿qué cosa me ha dado? El óxido de sodio. Recordando que el oxígeno para formar óxidos trabaja con valencia o número de oxidación menos 2 y el sodio con 1 positivo. Ello, ¿qué cosa va a pasar aquí? Se va a hacer el cruce o el intercambio. El 2 pasa hacia el sodio y el 1 hacia el oxígeno. Luego vamos a tener entonces el sodio junto con el oxígeno. Pero, ¿cuáles van a ser los números
que se ha intercambiado. Aquí queda con 2 y acá se entiende que tiene la unidad, ¿no? Recordando que una vez que se ha hecho el intercambio, ya el signo menos desaparece. Siguiente ejemplo. Óxido de hierro 2. Entonces, ¿cómo se ha formado el óxido de hierro 2? Se tiene el hierro más el oxígeno. ¿Y qué cosa me da? El óxido de hierro 2. ¿Qué es lo que pasó acá? Recordando que el oxígeno trabaja con menos 2. ¿Y el hierro con quién trabajó? Con 2, ¿no? Por eso me dice óxido de hierro 2. ¿Qué es lo que pasó acá? Se hizo también el intercambio. Este 2 del oxígeno pasa o se intercambia hacia abajo y el 2 del hierro también se intercambia. Entonces, el resultado va a ser hierro 2 y oxígeno también 2. Pero como son 2 y 2, esto se puede cancelar. Y simplemente me va a quedar, ¿qué cosa? ¿Qué me va a quedar? El hierro con el oxígeno. El hierro con el oxígeno. Y ello vendría a ser el óxido de hierro 2. Siguiente ejemplo. Tenemos el óxido de hierro 3. ¿Qué quiere decir? Que el hierro está trabajando con su valencia número 3. A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? El hierro más el oxígeno. Y los números, ¿con qué números de oxidación ha trabajado? Recordando una vez más que el oxígeno trabaja con menos 2. El oxígeno trabaja con menos 2. Y el hierro, en este caso, nos dice que trabajó con 3, ¿no? Por eso dice óxido de hierro 3. A ello, ¿qué pasó? Se hizo el intercambio. El 2 pasa hacia el hierro, el 3 pasa hacia el oxígeno. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda acá el hierro 2. Me queda el hierro 2 y el oxígeno. ¿Con cuánto queda el oxígeno? Con 3, ¿no? Entonces ya tenemos el óxido de hierro 3. Recordando una vez más que aquí en la parte izquierda inferior tenemos el cuadro de valencia, ¿no? Números de oxidación y valencia. Las reacciones de óxido-reducción y la corrosión. Son compuestos binarios que resultan de la combinación del oxígeno con un metal. Iniciamos con el ejemplo con el elemento químico hierro, cuyo símbolo en la tabla periódica es Fe. Proceso químico de oxidación del hierro. Tenemos aquí el oxígeno más el metal hierro, acción de las moléculas del agua, que nos va a dar como resultado el óxido de hierro, ¿no? ¿Qué nos dice en la parte inferior? Por ejemplo, al exponer un tornillo de hierro al aire, observamos que con el tiempo el clavo o el tornillo adquiere una tonalidad marrón rojiza. El hierro ha sido oxidado por el oxígeno.
contenido en el aire y se ha formado una capa de óxido de hierro 2 sobre la superficie del clavo o la tuerca expuesta al aire. La composición de este óxido, hierro y oxígeno, que es el producto de la reacción, es diferente a la composición del hierro y el oxígeno, que son los reactivos de la reacción. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá? Que nosotros tenemos unos reactivos que es antes, que hemos señalado de color rojo, y la reacción que es después, ¿no? Que está en este caso señalado de color azul. A eso se refiere. O sea que hay un antes, un proceso antes de la reacción, de los reactivos. Comprendemos cómo se genera la corriente eléctrica continua. Uno de los fundadores de la teoría de la energía eléctrica es el físico italiano Alessandro Volta, 1745-1827, creador del primer elemento galvánico, con lo que se dio comienzo al estudio de la corriente eléctrica. El físico alemán Georg Ohm, en 1787-1854, quien descubrió en forma teórica y luego confirmó experimentalmente la ley que expresa la relación entre intensidad de la corriente en el circuito, la tensión y la resistencia. ¿Pero qué significa intensidad, tensión y resistencia? Para responder estas y otras preguntas, deberás profundizar tus conocimientos sobre la electricidad. Aquí al pie tenemos un gráfico, ¿no? Alessandro Volta. Él, siguiendo la flecha, nos dice que inventó ¿qué cosa? La pila voltaica, que dio origen al telégrafo o los telégrafos. Y ello fue evolucionando y posteriormente logramos grandes avances. ¿Qué es intensidad de la corriente? Los experimentos muestran que la intensidad o grado de efecto de la corriente eléctrica depende de la carga que pasa por el circuito en un segundo. Cuando una partícula cargada libre, ya sea un electrón de un metal o un ión en la disolución de electrolito, está en movimiento por el circuito eléctrico, junto con ella se desplaza la carga. Mientras mayor sea la cantidad de partículas que se desplazan de un polo a otro de la fuente de corriente, es decir, de un extremo del sector del circuito a otro, mayor será la carga total transportada por las partículas. La carga eléctrica que pasa por la sección transversal de un conductor por un segundo determina la intensidad de corriente en el circuito. La fuerza de diversos efectos de la corriente depende de la intensidad de corriente. Cuanto mayor es la intensidad de la corriente en el circuito, con mayor fuerza se manifiestan sus efectos. El conductor se calienta, mayor es la cantidad de sustancia que se sedimenta en los electrodos durante el efecto químico de la corriente, y más fuertes son los efectos magnéticos. Tenemos acá el dibujo o el gráfico donde está la intensidad de corriente eléctrica. Su fórmula, intensidad de corriente eléctrica, es la carga dividida entre el tiempo. Y aquí vemos, ¿no?, cómo está pasando las cargas y está manifestando la intensidad de corriente eléctrica.
Siguiente, número 2. ¿Cómo es la intensidad en un circuito en serie? En un circuito constituido por una fuente de corriente y una serie de conductores unidos entre sí de forma que el extremo de un conductor se conecta con el comienzo de otro, la intensidad de corriente en todos los sectores será la misma. Esto se desprende de que la carga que pasa por cualquier sección transversal de los conductores del circuito por un segundo es la misma. Cuando en el circuito hay corriente, la carga no se acumula en los conductores del circuito, de modo semejante a cómo en partes aisladas de un tubo no se acumula el agua cuando ésta fluye por el tubo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en ninguna parte del cable dentro de un circuito se va a quedar acumulado la corriente eléctrica. ¿Cuál es la unidad de la intensidad de corriente? La fuerza de interacción entre los conductores con corriente se puede medir. Esta fuerza depende de la longitud de los conductores, la distancia entre ellos, el medio en que se encuentran los conductores y la intensidad de la corriente en los conductores. Factor que tiene mayor importancia, la interacción entre los conductores será tanto mayor cuanto más grande sea la intensidad de corriente. El físico alemán Georg Ohm en 1787-1854, quien descubrió en forma teórica y luego confirmó experimentalmente la ley que expresa la relación entre la intensidad de la corriente en el circuito, la tensión y la resistencia. Pero, ¿qué significan intensidad, tensión y resistencia? En la práctica también se usa unidades, submúltiplos y múltiplos de la intensidad de corriente. Tenemos el miliamperio, el microamperio. En la técnica se usa el kiloamperio. Recordando que un miliamperio es 0,001 amperios. Un microamperio es 0,000001 amperios. Y un kilo amperios va a ser 1000 amperios. Ha sido calculado que con una intensidad de la corriente de 1 amperio en un segundo por la sección transversal de un conductor pasan 6 por 1018 electrones, es decir, la carga eléctrica del electrón es muy pequeña. Tenemos acá en la parte izquierda un gráfico donde está pasando la corriente y ahí el sentido de la intensidad de corriente eléctrica como el sentido del voltaje. Siguiente, número 4. ¿Cómo se mide la intensidad de la corriente? La intensidad de corriente se mide con instrumentos llamados amperímetros. Cada amperímetro está constituido o construido para medir cierta intensidad máxima de la corriente, que no debe ser sobrepasada, ya que de lo contrario el instrumento se puede estropear. Cuando realizamos mediciones con un amperímetro, este se conecta en el circuito en serie con el instrumento cuya intensidad de corriente queremos medir. Eso lo podemos comprobar aquí en este gráfico.
Tenemos el circuito eléctrico, una fuente que es una pila, un foco, y aquí está el amperímetro. Está en serie. ¿Qué quiere decir en serie? A continuación, ¿no? Siguiendo el circuito está a continuación. Siguiendo con el párrafo. El amperímetro se conecta al circuito mediante dos bornes que en el instrumento tienen. En uno de ellos está marcado el signo más positivo, en el otro el signo menos negativo. Es obligatorio conectar el borne. Es obligatorio conectar el borne con el signo más, con el cable que va del polo positivo de la fuente de corriente. Durante la medición de la intensidad de corriente podemos conectar el amperímetro en cualquier punto del circuito, formando por una serie de conductores. ¿Qué nos quiere decir? Si nosotros tenemos un circuito y hay una serie de conductores, nosotros podemos ponerlo en cualquier punto del circuito, nos dice, ¿no? Siguiente. Esto, recordando, tiene que estar en serie, ya que la intensidad de corriente es igual en todos los puntos del circuito. La intensidad de la corriente es una característica importante de un circuito eléctrico. Una corriente de 1 miliamperio es inofensiva para el organismo humano. Asimismo, una intensidad mayor a 100 miliamperios conduce a una serie de lesiones en el organismo. Entonces, tener cuidado con la intensidad de la corriente. Recordando, en conclusión, ¿quién mide la intensidad de la corriente? El amperímetro. ¿Qué es la tensión eléctrica? Por el trabajo de la corriente se juzga acerca de la potencia. Recordemos que la potencia es el trabajo realizado en un segundo. ¿De qué depende la propia potencia de la corriente eléctrica? Con toda seguridad podemos afirmar que la potencia depende de la intensidad de corriente. Mientras mayor sea la intensidad de la corriente en el circuito, sus efectos serán más fuertes, mayor trabajo realizará y por lo tanto más elevada será su potencia. Pero esta también depende de otra magnitud física, llamada tensión eléctrica o simplemente tensión. Introduzcamos esta magnitud y realizamos un experimento. En la figura 2, tenemos aquí abajo, la figura 2, está representada un circuito eléctrico al que ha sido conectado un foco de linterna. La fuente de corriente aquí es un acumulador. Cuando nos dice acumulador, ¿a qué se refiere? Pila o batería, ¿no? Siguiendo, en la figura 3 se representa otro circuito. Tenemos aquí al lado izquierdo, en la figura de abajo. En él, un foco para alumbrar un local está conectado a la red urbana de alumbrado. Los amperímetros conectados a estos circuitos muestran que en ellos la intensidad de la corriente es la misma. ¿Quién nos va a indicar la intensidad de corriente? El amperímetro, ¿no? Cada uno tiene sus instrumentos y nos indica la misma medida. ¿Qué más dice? No obstante, el foco conectado a la red urbana, figura número 3, da más luz y calor que el foco de linterna. Esto significa que con una misma intensidad de corriente, la potencia de esta difiere en los dos focos. Esto encuentra su explicación debido a que la tensión en los focos es diferente. En el foco conectado a la red urbana es mayor que la tensión en el foco de linterna. Para determinar la tensión en los extremos de un sector de circuito, hay que dividir la potencia por la intensidad de corriente. Cuando el circuito está abierto, la tensión existe en los polos de la fuente de corriente. Al estar
la fuente conectada al circuito, la tensión surge en los sectores aislados, lo que crea la corriente en el circuito. Como es sabido, la corriente eléctrica solo aparece si en el conductor existe campo eléctrico. La presencia de la tensión es lo que precisamente indica que éste existe. ¿Cuál es la unidad de la tensión eléctrica? La unidad de la tensión fue llamada voltio y se designa con la letra V en honor al sabio italiano Alessandro Volta, inventor del primer elemento galvánico. El voltio es igual a un vatio dividido por un amperio. Esto se escribe de la siguiente manera. Tenemos acá la primera fórmula. Un voltio es un vatio sobre un amperio. En símbolos, un voltio, V, un vatio, que es el símbolo de watts, sobre un amperio, ¿no? Y aquí tenemos también la representación de la misma fórmula. En la práctica, además del voltio, se emplean submúltiplos y múltiplos del voltio, milivoltio, MV y kilovoltio. Recordando que un milivoltio va a ser igual a 0,001 voltios y un kilovoltio 1000 voltios. Tenemos aquí en la parte inferior el gráfico de un circuito, ¿no?, conectado a una fuente, batería, donde me muestra que la intensidad en todo el circuito es la misma. También tenemos acá en el segundo dibujo la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Qué cantidad de carga pasa por el circuito? Y en el otro dibujo tenemos un acumulador, ¿no? ¿Cómo trabaja internamente un acumulador? Me estoy refiriendo a una batería o a una pila. ¿Cómo se mide la tensión eléctrica? Usamos instrumentos llamados voltímetros, como en la figura número 4. Muchos de los voltímetros se parecen a los amperímetros por su aspecto exterior. Para diferenciarlos de otros instrumentos eléctricos de medición, por regla, en la escala del voltímetro, ponen la letra V. Como la del amperímetro, la estructura del voltímetro se basa en el efecto mecánico de la corriente. En uno de los bornes del voltímetro, lo mismo que el amperímetro, se marca el signo positivo más. Es obligatorio unir este border con el cable que viene del polo positivo de la fuente de corriente. Caso contrario, la aguja del instrumento se desviará en sentido inverso. Aquí también tiene importancia el sentido de la corriente. El voltímetro no se conecta con el amperímetro. Tenemos en la figura 5A, en la parte inferior, 5A, vemos un circuito eléctrico al que están conectados un foco, un amperímetro eléctrico, y para conocer la tensión en el lugar que nos interesa, un voltímetro. Mientras que en la figura 5B
Está representado el esquema de semejante circuito. Con el amperímetro medimos la intensidad de la corriente en el foco. Con este fin, se conecta en serie al circuito. En lo que respecta al voltímetro, este debe mostrar la tensión que existe en los bornes del foco. Por esta razón, el voltímetro no se conecta al circuito en serie con el foco, sino de la forma mostrada en la figura 5A. Vemos el 5A y aquí el voltímetro nos dice que está conectada en forma paralela, no se conecta en serie. Siguiendo, y en el esquema 5B, los bornes del voltímetro se conectan a aquellos puntos del circuito entre los que hay que medir la tensión. Semejante conexión del instrumento recibe el nombre de conexión en paralelo. Solo indicaremos que a diferencia del amperímetro, la estructura del voltímetro es tal que la intensidad de la corriente que pasa por él es pequeña en comparación con la del circuito, por lo que el voltímetro casi no varía la tensión entre los puntos del circuito a los que se conecta. Para medir la tensión en los polos de la fuente de corriente, el voltímetro se conecta directamente a sus bornes, en la forma mostrada en la figura 5C. Entonces, en conclusión tenemos la figura 5C. ¿Cómo yo voy a conectar el voltímetro? Tenemos acá el instrumento, el voltímetro está conectado. Polo positivo del instrumento está conectado al polo positivo de la fuente, o de la batería o la pila. Polo negativo del instrumento está conectado al polo negativo de la fuente, batería o pila. Eso es lo que nos quiere dar a conocer. Estimados estudiantes, una vez más ha sido un gusto compartir este video para nuestro aprendizaje. Les doy las gracias por su atención y su participación y será hasta una nueva oportunidad. Gracias.